Buenos días, soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este nuevo Mirada Libero en el que vamos a conversar aquí en estudio con el exministro de Hacienda y de Interior y también expresidente del Banco Central, Carlos Cáceres, uno de los protagonistas en el proceso de elaboración de nuestra actual Constitución. Bueno, para conversar justamente sobre el plebiscito, conocer su mirada sobre el proceso constituyente y otros temas. Así que a Carlos le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Muchas gracias a usted además por haber venido físicamente hasta acá. Bueno, tengo en mis manos este libro, que lo quiero mostrar también en cámara, de Patricia Arancibia, historiadora Patricia Arancibia, sobre usted, ¿no? Carlos Cáceres, la transición a la democracia, 1988 a 1990. Que justamente cuenta todo el rol que usted jugó en el proceso de transición cuando usted era ministro del Interior de Pinochet, ¿no? Para lograr una transición ordenada en nuestro país. En ese entonces no era posible prever que se iba a lograr realmente una transición ordenada como la que fue y llegar a acuerdos con la oposición con el presidente Aylwin en esa época. Y además usted lideró y tomó un rol clave para poder impulsar las reformas constitucionales del texto actual en esa época, en 1989. Sabemos que eso fue luego sometido a plebiscito, sabemos que tuvo un amplio respaldo en nuestro país, 85,7% de los votos fue la aprobación en ese entonces. Preguntarle cómo fue el proceso, cuál es su mirada, ¿no? Y cómo esto se asemeja o contrasta con el proceso constituyente que estamos viviendo en la actualidad. Carlos Cáceres. Yo creo, fíjate, que primero, para contestar tu pregunta, uno debería analizar cuál fue el origen de la reforma de la Constitución del año 1989. Y yo, para sumarizar, o sea, resumir la respuesta, hay dos motivos centrales. El primero de ellos es haber reconocido que la Constitución del 80 tenía ciertos errores. Errores vinculados con la formación de las leyes, errores vinculados con el proceso de reforma. Esa era la primera gran razón. La segunda, se acusaba de que la Constitución del año 80 era una constitución ilegítima, porque cuando se produjo la votación en septiembre del año 1980 no había registros electorales y por lo tanto la gente podría haber votado 2 o 3 veces y no había ningún control sobre eso. Y cuando identificamos estas dos cosas, fui a conversar con el presidente Pinochet. Le planteé el tema, que hay errores, entiende que valdría la pena enmendar, y en segundo lugar creo que vale la pena aprovechar las circunstancias para que esta Constitución genere legitimidad y termine con la acusación de una Constitución ilegítima. El presidente Pinochet me dio el pase para hacerlo y me colocó 2 condiciones. La primera condición, que fuese una reforma de la Constitución y no una nueva Constitución. Y la segunda, que hiciera todos los intentos para que se produciera un acuerdo, fuera un acuerdo bastante consensuado. Bueno, con esos 2 criterios me sentí con la capacidad de maniobra para iniciar las conversaciones, que como todo proceso de negociación tiene sus ciclos de alza y ciclos de baja y ciclos de ruptura, digamos, de las negociaciones. Todo eso ocurrió durante ese periodo prácticamente de 6 o 7 meses que duró el proceso de negociación. Me preguntas cuál es la diferencia que yo aprecio del momento actual al momento en que me tocó a mí conducir esta reforma de la Constitución. Y creo que la gran diferencia, Magdalena, está en el grado de búsqueda de consensos. Me tocó a mí participar como ministro del Interior en un momento que se había producido el plebiscito, se habían polarizado bastante las situaciones entre el sí y el no, y por lo tanto el país tenía una división muy importante que de alguna manera estaba gravitando el acontecimiento político, económico y social del país. Pero observé también de que probablemente, dado esa ruptura que se había generado, había que buscar caminos para que de alguna manera el país, al momento de enfrentar la plenitud democrática, pudiera establecer un grado de acuerdo mínimo respecto a lo que queríamos hacer para el futuro. Y me encontré, felizmente, con la actitud del que posteriormente fue el presidente Aylwin, en que yo, el primer momento que me reuní con él, vi que estaba el ánimo de concordar posiciones. Íbamos a discutir, íbamos a debatir, íbamos a tener puntos encontrados, pero estaba la voluntad, que yo lo considero como un elemento esencial para llegar a un consenso, para llegar a un acuerdo, y eso poder conversar, no poder sentarse a la misma mesa. Y eso lamentablemente no lo veo en el día de hoy. No lo veo en el día de hoy. No lo veo. Yo creo, entiende, que en el momento que se inició este proceso, bueno, primero con la convención y luego en el Consejo Constitucional,
no vi nunca, a pesar que llegaron a acuerdo de estos 12 aspectos centrales, no vi realmente la gente, fundamentalmente del lado del gobierno, que tuviera realmente una manifestación de sinceridad de llegar a un acuerdo finalmente. Y creo que el proceso que se siguió fue un proceso, entiende, que partió con esa dimensión. No hubo acuerdo en ningún momento, y a pesar de entiende que al final había acuerdo en cierta parte, al momento de la votación registraba una votación negativa. Entonces creo que no estuvo esa actitud que yo sí encontré en la gente que tuvo la capacidad de negociación en el año 1989. Una predisposición a negociar, a conversar, a sentarse a la mesa. Si yo no estoy de acuerdo, o sea, no voy a estar de acuerdo en llegar a una negociación, prefiero no negociar. Claro. Y yo vi, entiende, bueno, el presidente me decía, cuando terminaba el conversación, no se olvide, ministro, de que yo después tengo que convencer a 16 partidos políticos, en los cuales hay puntos de vista muy diferentes respecto a lo que estamos conversando, y esa es mi tarea. A usted le toca defender la oposición del gobierno, a mí me toca defender el papel de la oposición. Ahora, podemos decir que usted siempre ha sido un defensor, ¿no?, de la Constitución del 80. Y en el Líbero, el constitucionalista, Raúl Bertensen, que fue parte de la Comisión Ortúzar que justamente elaboró la actual Constitución. Y fue parte de la reforma del 80. También, y claro. Formó una comisión y Raúl formó parte de esa comisión. Exactamente. Bueno, decía que él va a votar a favor, porque ya la actual Constitución, decía, estaba desarticulada, y acá lo quiero citar textual. Dice: se ha alterado últimamente el procedimiento para reformarla y ha quedado convertida en la práctica en una constitución flexible que una mayoría parlamentaria débil puede alterar a su gusto. Citando a Raúl Bertensen. ¿Usted comparte esta visión? Comparto esa visión. Yo creo que hubo en el proceso anterior distintos casos, ¿entiende? Por ejemplo, el tema de los retiros del fondo de pensiones. Era algo, entiende, que era anticonstitucional. Y sin embargo el Congreso, entiende, pasó eso, y lamentablemente desde la Presidencia de la República no se convocó al Tribunal Constitucional. Y cuando en el segundo retiro se llamó al Tribunal Constitucional, el Tribunal dijo: yo ya se sentó el presidente y no tengo nada que decir. Se rompió entonces una estructura de poderes consensuados, que para mí es el aspecto más importante de una constitución, que haya efectivamente poderes consensuados. Hay un poder presidencial, pero que está fiscalizado por el Senado, por la Cámara de Diputados, hay un Tribunal Constitucional, hay un Banco Central autónomo independiente, y eso compensa los poderes de tal manera que no se limiten, que es lo más importante de mi constitución, las libertades individuales. Y creo que ahí probablemente está el punto de partida del desacuerdo, en mi opinión, Madrid, ¿no? Y creo que estamos en una elección desde el punto de vista de qué sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad que esté inspirada en el valor de la libertad, o queremos una sociedad que esté inspirada en el Estado? Y creo que esos dos puntos es muy difícil concordarlo. Sobre todo cuando las personas están en una posición muy militante, en que lo que quieren efectivamente es alcanzar el poder del Estado para generar dependencias económicas que se transforman posteriormente en dependencia política. Entonces creo, entiende, que la visión de la sociedad nace, entiende, en forma distinta en uno y otro sector. Y bajo ese aspecto, entonces, ¿es mejor, a su juicio, el nuevo texto constitucional? O... No tengo dudas sobre eso. No tengo dudas, porque creo, entiendes, que lo que se está discutiendo en el día de hoy, lo que se va a someter al plebiscito, registra, yo diría, los aspectos más importantes que inspiran una sociedad de libertad. Cuando uno lee el capítulo 1, en que habla de la dignidad del ser humano, que es lo más valioso que puede tener una sociedad, y enseguida coloca a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, son dos elementos clave para que efectivamente esa sociedad esté inspirada posteriormente en el valor de la libertad. Se generan los poderes compensadores, se limitan las acciones del gobierno a la tarea que efectivamente le compete, se le entregan facultades al presidente de la República en materias exclusivas, se fijan, entiende, cuáles serán las materias de ley, para que el Congreso no legisle como era en el pasado sobre cualquier materia, desbordando todos los aspectos que merecen una determinada sociedad para que se genere un orden político, económico y moral, llamémoslo fundamentalmente coordinado, que genere efectivamente una armonía social, que es lo que a mi juicio debe inspirar el valor de la Constitución. Estos son los aspectos que usted destaca entonces del nuevo... Destaco la facultad exclusiva, hay muchos aspectos más. Yo creo que entiende que el hecho de abrir los espacios, a mi juicio que es muy importante en una sociedad de libertad, abrir los espacios para el ejercicio de la responsabilidad individual en todas las materias que son de su competencia.
Y ahí me refiero fundamentalmente a lo que plantea la Constitución que vamos a publicitar el próximo 17, la apertura para los temas de seguridad social, la apertura para los temas de vivienda, la apertura para el tema laboral, el ejercicio de la responsabilidad individual, que sea el individuo que tome decisiones sobre las materias que son de su competencia. Y cuando analizamos el programa de Boric y vimos todas y hemos analizado las reformas que él ha pretendido llevar adelante en su gobierno, ¿qué es lo que pasa? Él entiende que todas las AFP estén en manos del Estado. Él quiere que todos los servicios de salud estén en manos del Estado. Estamos frente entonces a una sociedad que busca que sea el Estado el actor principal, versus una sociedad de libertades que está inspirada en el ejercicio de la responsabilidad individual. Y eso es lo que está en juego a su juicio en este plebiscito. Eso es lo que está en juego. Porque si esto no se aprueba, en el próximo 17 va a quedar abierto el debate y después, como lamentablemente se bajaron las mayorías para efectos de las reformas constitucionales, vamos a quedar con una constitución extremadamente frágil, extremadamente fácil de llevar adelante, dependiendo cuál sea la mayoría en el Congreso, de comenzar a modificarla en todos sus aspectos. Y eso lo entiende que va en contra de un elemento esencial para la vida de una sociedad, la certeza jurídica. Cuando no hay certeza jurídica, evidentemente que todo el edificio constitucional se destruye casi totalmente. Perfecto. O sea, usted, infiero, tiene definida su opción para el plebiscito. Absolutamente. ¿Va a votar a favor? Voy a votar a favor. Y la gente que me ha preguntado, para tener alguna idea, siempre le he dicho, hay que votar a favor, porque resguarda, a mi juicio, los aspectos fundamentales que inspiran una sociedad que está fundada en el valor de la libertad y en el valor de la responsabilidad individual, que para mí son dos aspectos esenciales en una sociedad en la cual uno quisiera alcanzar, una relativa prosperidad. Perfecto. Preguntarle, Carlos, ¿qué opina de sectores del oficialismo, ¿no? Que han estado por años basando su discurso en terminar con la Constitución, como ellos llaman la Constitución de Pinochet, pero que ahora prefieren mantenerla, incluso cambiándole de nombre y ahora llamándola la Constitución de Lagos por las reformas, ¿no? ¿Cómo lo ve? Yo no quiero de manera calificar intenciones, pero como le decía recién, el hecho de haber debilitado el proceso de reforma constitucional abre un escenario que en la eventualidad que los partidos que hoy día están en el gobierno alcancen una mayoría en el Parlamento, van a llevar adelante lo que quería el origen de la Convención Constitucional, que era cambiar el país, lo que se llamaría una reforma fundacional, en que se divide el país según las tribus indígenas que están viviendo, en que se genera nada más que un poder legislativo, se destruye el Senado, emerge una Cámara de Representantes que prácticamente no tiene ninguna función, salvo, ¿no es cierto?, el ejercicio de las actividades regionales. Hay el Poder Judicial, una justicia distinta para los ciudadanos que son chilenos y una que es distinta, señalando que son distintas las poblaciones indígenas a los chilenos. Entonces entramos en un proceso absolutamente distinto a lo que ha sido la tradición de Chile, y eso lo encuentro sin lugar a dudas extremadamente peligroso. Ahora, por otro lado, Carlos, también hay un sector de la derecha más dura, por así decirlo, que rechaza actualmente el texto que se propone por el Consejo Constitucional, consejo que estuvo integrado mayoritariamente justamente por la derecha. Quiero preguntarle su opinión, su mirada sobre esto y, o sea, en el fondo de que existan personas que van a votar en el plebiscito, personas de derecha me refiero, que van a votar rechazo en el plebiscito bajo la misma línea, se podría decir, que personas del Partido Comunista. Yo creo que se ha planteado ahí un dilema, a mi juicio, tan falso, en que la gente que dice que va a votar por el rechazo, la gente de derecha, es porque ellos quieren mantener la Constitución de Pinochet. O sea, un grado de lealtad, a mi juicio, mal entendido. Entiende que si ese argumento se da le da validez para que la persona vote en la próxima elección por el rechazo, creo que es un argumento muy débil y que no tiene mayor trascendencia, salvo el abrir la puerta para que después se haga una constitución que va a estar mucho más similar a lo que era la convención, dependiendo evidentemente de cuáles sean la mayoría que se obtengan en el Parlamento. Mire, y lo dice usted que fue uno de los quienes elaboraron, ¿no?, este texto. A mí me tocó en el Consejo de Estado de todo el tema constitucional cuando era miembro del Consejo de Estado, que pasamos 1 año y medio entero analizando el proyecto que nos mandó la Comisión Ortúzar bajo, los criterios que nos habían planteado desde la Presidencia de la República. Tuvimos un debate súper interesante con gente muy valiosa
muy valiosa realmente. Recuerdo, y lo recordé en días pasados, los debates entre don Julio Felipe y don Juvenal Hernández, don Pedro Ibáñez, don Jorge Alessandri. Eran debates, que uno cuando terminaban daban ganas de aplaudir realmente, porque eran argumentos que nacían, primero que nada, del conocimiento que ellos tenían de la vida política del país, pero también de una formación doctrinaria sólida, con distintos matices. Don Juvenal Hernández había sido maestro de la masonería y don Julio Felipe había sido un católico, pero realmente muy profundo. Estas dos visiones, sustentadas en la tradición, sustentadas en lo que había sido la historia del mundo prácticamente, llegaban finalmente a converger posiciones, y en el debate finalmente se practicó, se dio una unanimidad con 2 votos de minoría, uno firmado por Pedro Ibáñez y por mí, y el otro firmado por Hernán Figueroa, en que discutíamos algunos aspectos muy menores dentro del orden constitucional. Así que fue un momento, entienden, que hubo realmente un debate de gente que estaba interiorizada, que estudiaba los temas, y no estas convenciones o lo que busca el Partido Comunista de convocar una asamblea constituyente de 150 personas que está pidiendo para que se sienten a elaborar una constitución. Miren lo que pasó con la Convención Constitucional. Miren lo que ha pasado con una cosa mucho más chica. La constitución del presidente Pinochet nació de una comisión formada por 10, 12 personas, en que había representantes de la democracia cristiana, como el abogado Silva Bascuñán, como un abogado Ovalle, que no representaba la línea. O sea, se convocó a gente que realmente tenían conocimientos constitucionales para que plantearan una primera propuesta. Claro. Y luego vino la Comisión Ortúzar, también integrada por diferentes personalidades, y que dieron lugar al debate, entiende, primero entre ellos, y luego el debate en el Consejo de Estado. O sea, y luego la reforma que estábamos conversando también que también se logra llegar a acuerdos. Y la reforma, entiende, y eso tú lo planteabas al comienzo ahí, la mayoría que obtuvo 85%. O sea, claro, se cumplió se cumplió las 2 condiciones. Se cumplió que no era una nueva constitución, fue una reforma de la constitución, y en segundo lugar se logró un consenso que, para mí, le digo francamente, fue una sorpresa. Nunca me imaginé que el 85% iba a votar en el Claro, una amplia mayoría. Ahora, preguntarle por último, y para ir terminando esta entrevista a Carlos Cáceres, ¿usted le cree a los partidos de la izquierda que están en contra de este texto y que han dicho que van a votar en contra para cerrar este proceso? No, este proceso va a ser abierto. No, yo eso honestamente no lo creo. Yo no lo creo porque yo creo que ellos tienen una estrategia. Y la estrategia, entiende, tiene su objetivo. Y como le decía al comienzo de la entrevista, aquí hay 2 propósitos muy diferenciados. El propósito de construir una sociedad estatista, y el otro, entiende, generar las condiciones para que impere una sociedad de libertad. Y los partidos de izquierda jamás, y partiendo por el Partido Comunista, jamás van a transar en ese propósito fundamental. No van a transar, o sea, usted dice, seguiría abierto el Sigue abierto, por eso que yo creo, entiende, que es muy importante que la gente, incluso la gente que votó por el rechazo la primera vez, que piensen realmente por qué votaron por el rechazo, y vean, entiende, que ese rechazo abrió, a mi juicio equivocadamente, la posibilidad de un nuevo debate. Estaba señalado que si no operaba lo que señalaba la Convención, seguía vigente la Constitución del año 80, se abrió este nuevo espacio, y que la gente que votó por el rechazo, ahora mirando este informe que ha entregado la Convención, perdón, la Comisión Constitucional, creo francamente que deberían ser coherentes con lo que ellos votaron la primera vez, y votar ahora, por supuesto, a favor. Perfecto. Carlos Cáceres, le damos las gracias por haber venido hasta acá, ¿no? Hasta el estudio del libro, para conversar con nosotros sobre este tema tan relevante, que va muy poco, ¿no?, para el plebiscito. Así que le agradecemos su visión y su mirada sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Muy grata la conversación. Gracias, y también a todos los auditores, que tengan un excelente fin de semana, y nos volvemos a encontrar próxima semana con nuevos Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.